Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Desde sus humildes comienzos hasta un ratón simpático. Es 17 de julio de 1955. Son las 4 de la mañana, y Walt Disney está buscando algo que hacer. Los sonidos de serrar, martillar y carretillas elevadoras lo rodean, mientras los trabajadores dan los últimos retoques a Disneyland. Solo 2 años antes, este sitio tenía 160 acres de naranjos. Ahora hay una plétora de tierras alrededor de un castillo de cuento de hadas, como el oeste de Estados Unidos, un río selvático y el país de nunca jamás, de Peter Pan, todas rodeadas por un ferrocarril con un tren de vapor en pleno funcionamiento. Miles, o incluso decenas de miles, de decisiones han llevado a este punto. Pronto, multitudes de personas, incluidos gobernadores y estrellas de cine, acudirán a raudales cuando Disneyland abra sus puertas por primera vez. Aún quedan un par de detalles por suavizar. Pero por la mañana, Disney abrirá el parque a la prensa, y presentará el mayor programa de televisión en vivo de la historia. Da por terminada la noche, sube las escaleras hasta su apartamento del segundo piso sobre la estación de bomberos y se retira a dormir. A las 6 de la mañana ya se ha levantado y se ha vuelto a vestir, hay que ensayar en televisión. Pero hay un obstáculo más que superar antes de que pueda asistir. De la noche a la mañana, se pintó la estación de bomberos y se secó esa pintura. Tiene que llamar a un obrero para que abra la puerta y lo saque de allí. Walter Elias Disney nació en 1901, y pasó sus primeros años en la granja de sus padres. Después de una serie de mudanzas familiares, primero a Kansas City y luego a Chicago, Disney falsificó su certificado de nacimiento para poder unirse a la Cruz Roja. Pero la guerra ya había terminado cuando el joven de 16 años llegó a Francia tras el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Al regresar a Estados Unidos en 1919, tuvo un par de trabajos de corta duración, y luego se unió a la Kansas City Film Ad Company, que producía películas promocionales para empresas locales. Allí, comenzó a producir anuncios de dibujos animados que se mostraban en las salas de cine locales. Estas se convirtieron en dibujos animados cada vez más largos derivados de cuentos de hadas, que culminaron en la ambiciosa Alicia en el País de las Maravillas, que lo llevó a la quiebra en 1923. Disney se mudó a Los Ángeles después de recibir un contrato de una distribuidora para producir episodios de Alice. Fue allí donde su hermano Roy se convirtió en su gerente de negocios, cargo que ocuparía durante el resto de la vida de Disney. En Los Ángeles también conoció a Lillian Bounds, quien se convirtió en la secretaria del equipo. Unos meses después, Disney y ella se casaron. Alice duró hasta 1927. Oswald the Lucky Rabbit fue el siguiente, y fue un gran éxito. Pero después de una discusión con Universal Pictures, que ahora poseía los derechos de su nueva creación, Disney concibió un nuevo personaje, Mortimer. Finalmente se decidió por un nombre más amigable, y así nació Mickey Mouse. Cuando el conejo, no tan afortunado, cayó en la oscuridad, Mickey saltó a la fama, y Disney con él. La guionista y columnista de cine estadounidense Louella Parsons incluso comentó que Mickey Mouse tiene más seguidores que las 9/10 partes de las estrellas de Hollywood. Precursores de Disneyland y un sueño casi hecho añicos. En 1933, Disney creó Three Little Pigs, considerado el cortometraje de animación más exitoso de la historia. Y luego, en 1934, se embarcó en la producción del primer largometraje de dibujos animados del mundo. Casi 4 años después, y $1 millón por encima de su presupuesto inicial de $500,000, Blancanieves y los 7 enanitos se estrenó en el Carthay Circle Theater de Los Ángeles el 21 de diciembre de 1937. El estreno le dio a Disney la oportunidad de hacer una de sus primeras incursiones en mostrar el tipo de entretenimiento que tendría más tarde en Disneyland.
Se exhibió la cabaña de los enanos, de 3 metros de altura, rodeada de hongos gigantes amarillos, azules y rosados, árboles con ojos y brazos que trataban de atraer a los visitantes, una mina de diamantes, y un jardín con un arroyo que lo atravesaba y accionaba una rueda de molino. Y, para colmo, 7 enanitos trabajaban en las minas, y montaban un espectáculo para niños y adultos por igual. Blancanieves y los 7 enanitos se convirtió en el mayor éxito de 1938, y en la película sonora más exitosa de su época. Pero a principios de la década de 1950, una visita a la atracción costera de Nueva York, Coney Island, estuvo a punto de hacer que Disney abandonara por completo la idea de un parque de atracciones. Según sus propias palabras, lo encontró deteriorado y feo, y describió a las personas que lo dirigían como desagradables. Todo esto le pareció espantoso, llegando incluso a declarar que era casi suficiente para destruir la fe en la naturaleza humana. A pesar de esa visita, Disney siguió adelante, decidido a que su parque no fuera así. En cambio, sería un lugar donde toda la familia podría divertirse junta. En 1948, Disney estrenó una película llamada So Dear to My Heart. Se trataba de un chico del Medio Oeste, Jeremiah Kincaid, y su travieso cordero negro. Disney decidió tallar escenas de la película en miniatura. La primera fue la cabaña de la abuela Kincaid. La exhibió en el Festival of California Living en 1952. La gente estaba tan fascinada que veía y escuchaba el programa de 2 minutos una y otra vez. Disney quería que la serie saliera a la carretera, pero no sabía exactamente cómo implementar su idea para Disneylandia. Mientras se trabajaba en la siguiente escena, un cuarteto de barberías, Disney decidió repentinamente que quería que las escenas estuvieran pobladas por figuras operadas mecánicamente. Luego, mientras uno de los trabajadores estaba armando la escena de la barbería mecánica, el trabajo se detuvo abruptamente. Disney había decidido que lo iban a hacer de verdad. Encontrar un sitio y asegurar las finanzas estuvieron plagados de dificultades. En el libro de Disney, de verdad significaba más grande. Había empezado a imaginar planes para la calle principal de Disneyland con tierras a su alrededor que representaran el viejo oeste, un viaje por el río por la selva, el futuro, un país de fantasía basado en sus dibujos animados y otros. Pero una cosa seguía siendo esquiva: ¿dónde podría estar situado un parque así? La primera idea de Disney fue el terreno detrás del estudio, pero con 2,5 acres, era demasiado pequeño para su visión. Un terreno de 16 acres junto al río frente al estudio de Burbank fue objeto de escrutinio, pero una disputa con el ayuntamiento dejó de lado la idea. No importaba, la visión de Disney de lo que se convertiría en Disneyland también había superado ese sitio. Su imaginación no tenía límites. Empleó al Instituto de Investigación de Stanford, y les dio el mandato de encontrar un sitio de 150 acres, en algún lugar del sur de California. Tras considerar 71 posibles parcelas en 5 condados, el Instituto de Investigación de Stanford finalmente se estableció en Anaheim, una tranquila ciudad provincial en el condado de Orange, justo al sureste del centro de Los Ángeles. En ese momento, esta pequeña ciudad cubría un área de solo 4 millas cuadradas, y tenía una población de 15.000 habitantes. Sin embargo, tenía ambiciones y quería atraer nuevas industrias. Tras varios reveses, incluida la compra de terrenos que formaban parte integral de los planes del sitio no solo una, sino 2 veces, Disney finalmente fue propietaria de muchos naranjos y algunas granjas decrépitas. También estaba prácticamente arruinado. Las tierras de cultivo habían costado $879,000. Si Disney quería convertirlo en los planes e ideas que había plasmado en dibujos, necesitaría más dinero. Su plan era lanzar una nueva serie de televisión de Disney junto con una vista aérea de las propuestas esbozadas en una hoja de papel de seda de 43 por 70 pulgadas. El sketch, que Disney creó durante un fin de semana con la ayuda de Herb Riemann, estuvo muy cerca de lo que se convertiría en Disneyland 2 años después. Pero había un problema. A pesar de los esfuerzos de su hermano, la mayoría de las compañías de televisión se mostraron demasiado escépticas con respecto al parque de atracciones como para aceptar el proyecto.
Finalmente, Roy llamó a Leonard Goldenson, el presidente de la American Broadcasting Company. Goldenson tenía un historial de rescate de empresas en problemas. En 1949, ABC estuvo al borde de la quiebra tras pasar de la radio a la televisión. Goldenson, que veía la televisión como una marea irresistible, compró la empresa en 1951 y fue fundamental para cambiarla. Tras 2 días de negociaciones, Roy y Goldenson se dieron la mano en un acuerdo de 7 años por valor de $40 millones, que incluía una garantía de $4,5 millones en préstamos para la construcción y un programa semanal de televisión de Disney. ¿El nombre de la nueva serie? Disneylandia. Un Disney omnipresente se enfrentó a problemas sindicales y problemas técnicos de última hora. Las bicicletas eran la forma habitual de moverse en el sitio de Disneyland, pero tenían la costumbre de estropearse con frecuencia. Pedirle al mecánico que arregle la bicicleta de Walt lo arreglaría en ese momento. Pero, en realidad, Disney nunca andaba en bicicleta. De hecho, nadie sabía cómo se las arregló para ir de un lugar del sitio a otro tan rápido con solo caminar. Parecía que estaba en todas partes a la vez. Disney también era perfeccionista. No podía haber recortes en lo que respecta a los detalles. Un intento de utilizar barandillas de plástico a 40 pies de altura en los techos de los edificios de Main Street, por ejemplo, simplemente no serviría. Aunque nadie podría notar la diferencia, el hierro forjado era imprescindible. Disney insistió en que los detalles eran los que harían que Disneyland fuera única, incluso rediseñaron las rocas que sostenían los trenes a escala de 5 octavos para que tuvieran un tamaño proporcional. Disney quería asegurarse de que Disneyland no acabara convirtiéndose en un parque de atracciones sucio como Coney Island. Decidió que la basura no debería permanecer en el suelo más de un par de minutos como máximo. Tras determinar que la empresa que había contratado para mantener el parque ordenado aún no estaba a la altura, envió inmediatamente a su capataz a estudiar cómo los hoteles de clase alta se llevaban la basura. No solo eso, sino que se alejaba de un camión de comida con una salchicha en la mano, cuando la terminaba, marcaba el punto en el que debía colocarse un bote de basura para envolverlo. Faltaban solo unas semanas para que Disney se enfrentara a otro problema, los sindicatos. El gremio estadounidense de artistas de variedades afirmó que los monólogos de los capitanes en Jungle Ride estaban bajo su jurisdicción. Por lo tanto, habría que pagar a los barqueros como artistas escénicos. Como si eso no fuera suficiente, el sindicato de Teamsters afirmó entonces que subir y bajar a un niño en la parte trasera de una mula debería ser un trabajo reservado a sus miembros. Sin embargo, fue la huelga de los fontaneros y los instaladores de asfalto del condado de Orange lo que casi paralizó los planes. Aunque finalmente accedieron a instalar las tuberías, el tiempo apremió, hubo que elegir entre inodoros y fuentes de agua. Disney eligió inodoros. Para junio de 1955, cuando solo quedaban 2 semanas, las cosas estaban difíciles, no parecía que todo estuviera listo a tiempo. Gran parte del parque estaba sin terminar, y gran parte de lo que estaba terminado no funcionaba correctamente. Se descubrió que Peter Pan's Flight era demasiado ruidoso y hubo que rediseñarlo. Las puertas entre las secciones de la atracción de Blancanieves no se abrían lo suficientemente rápido, por lo que los coches chocaron contra ellas. Y luego surgieron nuevos obstáculos a los que enfrentarse, como la mudanza de los equipos de televisión. La noche del 16 de julio, alimentados por varias cajas de cerveza, las cuadrillas seguían arreglando cosas. Disney ayudó a terminar de pintar el telón de fondo del calamar gigante en la exposición Nautilus. Cuando por fin se fue a dormir, estaba escuchando el asfalto que vertían en Town Square. Un espectáculo televisivo y un puñado de dientes. Y volvemos al 17 de julio de 1955. Ese día, la población de los Estados Unidos rondaba los 169 millones. Un increíble 55,2% de la población, unos 90 millones de personas, vio el clímax del programa de televisión de Disney, Dateline, Disneyland.
Eso es incluso más de lo que se necesitaría para ver el alunizaje. Aunque Disney era la estrella del programa, su amigo Art Linkletter, un popular presentador de radio y televisión de la época, aceptó ser copresentador del programa. Linkletter también eligió a 2 amigos más como coanfitriones. Robert Cummings, que acababa de aparecer en Dial M for Murder de Hitchcock junto a Grace Kelly, era uno de ellos. El otro era un actor encantador que llegó a ocupar el cargo gubernamental más alto de los Estados Unidos, nada menos que Ronald Reagan. Reagan quería ver el guión de la serie, pero no había ninguno. La idea era que improvisaran toda la transmisión. Pero, finalmente, Reagan recibió información sobre cada uno de los personajes que vería. Durante la transmisión surgieron algunos problemas imprevistos. Linkletter comenzó a publicar una lista de personajes del desfile, por ejemplo, pero los espectadores no vieron ninguno de ellos en sus pantallas. A Linkletter le habían dado un monitor para que pudiera ver lo que estaban viendo las cámaras, pero la tarde del desfile, el sol brillaba directamente en ese monitor. No podía ver nada ahí, en cambio, las cámaras solo tenían que seguirlo. Sin embargo, en general, el programa se emitió sin problemas. En el mismísimo Disneyland, la situación era un poco más caótica. El día de presentación de prensa tenía la intención de ser un acto de invitación. Se habían emitido 11.000 boletos, con entradas escalonadas y franjas horarias de 3 horas. Pero nadie respetó las franjas horarias, y muchos poseedores de entradas trajeron invitados adicionales. Los billetes se imprimieron con antelación, por lo que también estaban a disposición de los falsificadores. Y algunos visitantes del parque entraban sin siquiera una entrada falsa. Un hombre emprendedor simplemente había arrojado una escalera por encima de la cerca, y dejaba entrar a la gente por $5 cada uno. Oficialmente, la asistencia ese día fue de 154 personas, pero algunos la sitúan en más de 50. 000. Otros problemas incluían que las concesiones de comida se quedaran sin comida al mediodía, las instalaciones sanitarias inadecuadas con colas tan largas como las que hay para las propias atracciones, los zapatos de tacón alto se atascan en el asfalto recién colocado, y la ropa se cubre con pintura aún húmeda. En Fantasyland, las cosas estuvieron a punto de ponerse críticas cuando una fuga de gas hizo que los funcionarios se preguntaran si tendrían que evacuar el parque. Por suerte, se solucionó rápidamente. Los viajes empezaron a fallar. Además, los reguladores de velocidad defectuosos de algunos coches de la atracción Autopia provocaron accidentes. Un niño. Incluso tuvo que ser escoltado para recibir primeros auxilios con un puñado de sus propios dientes. Al día siguiente, la cobertura de la prensa fue brutal. Hubo quejas sobre la multitud, las colas para las atracciones y las lágrimas de los niños que no podían acercarse a las atracciones. Un informe incluso llegó a la conclusión de que todos estaban de acuerdo en que había sido el día más desagradable de sus vidas. Clientes que pagan, una montaña y una tos persistente. Era lunes por la mañana, 18 de julio de 1955. A pesar de los problemas y contratiempos del día anterior, los primeros huéspedes que pagaban estaban llegando a Disneyland. Lamentablemente, los desastres del día siguieron el mismo patrón que el del preestreno para la prensa, incluso hasta la fuga de gas en Fantasyland. A partir de ese momento, Disney trabajó incansablemente para garantizar que el dinero siguiera llegando. En primer lugar, se aseguró de que todo el equipo funcionara correctamente. Lo segundo de la agenda fue terminar las atracciones que no estaban listas el día de la inauguración del parque. Para que esas cosas sucedan, Disney anunció que el 16% de los ingresos se devolvería al parque. También quería mejorar las relaciones con la prensa, por lo que ofreció visitas guiadas exclusivas por el parque para que los periodistas le dieran a Disneyland una segunda oportunidad. Fue franco con ellos, admitió que el parque había abierto sus puertas prematuramente, y se aseguró de que pudieran ver que las mejoras ya estaban en marcha. ¿Su estrategia funcionó? Para agosto, habían empezado a aparecer más titulares favorables. Los artículos describían toda la diversión que se podía disfrutar,
así como la calidad de los materiales utilizados, la naturaleza afable de los empleados, las atracciones inusuales y la variedad de alimentos y bebidas disponibles. En 1958, durante el rodaje de El tercer hombre en la montaña a la sombra del Matterhorn, Disney envió a uno de sus directores de arte, Victor Green, una postal de la montaña. En él había solo 2 palabras: construye esto. Nadie lo consideró una broma. Inmediatamente se comenzó a trabajar en una maqueta a escala de 1/100ª de la montaña, de 147 pies de altura hasta los 14,700 pies del Matterhorn. También se construyeron 2 revolucionarias atracciones en trineo con tubos continuos, una innovación que luego se copiaría en muchos otros parques de atracciones. El 15 de junio de 1959, Disney presentó otro espectáculo televisivo, Disneyland '59. Richard Nixon, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, inauguró el nuevo monorraíl del parque. Todo funcionó a la perfección, excepto la bandera noruega que ondeaba en el Matterhorn en lugar de la suiza. Las nuevas atracciones y el monorraíl fueron éxitos instantáneos. Después de 1959, Disney siguió vigilando Disneyland, pero otros proyectos, como la Feria Mundial de Nueva York de 1964, y Walt Disney World y Epcot en Florida, lo alejaron. Sin embargo, para el otoño de 1966, la tos que se había estado desarrollando durante algún tiempo empeoró. En noviembre de ese año, los médicos descubrieron un tumor del tamaño de una nuez en el pulmón izquierdo de Disney. Lo operaron inmediatamente y le extirparon todo el pulmón. Aunque Disney logró volver a trabajar durante algunas semanas, murió alrededor de las 9 de la mañana del 15 de diciembre, solo 10 días después de cumplir 65 años. Al anunciar su muerte en la cadena CBS, el periodista Eric Sevareid dijo que Disney fue un accidente original. Un feliz accidente, uno de los más felices que ha experimentado este siglo. El funeral de Disney fue privado, y la familia enterró sus cenizas al día siguiente de su muerte. Ahora, en el departamento de bomberos de Disney en Disneyland, la luz de la ventana arde toda la noche, todas las noches.